En enero de 2026 se produjo un hecho sin precedentes que marcaría un cambio radical en las relaciones internacionales. De acuerdo con múltiples reportes internacionales, durante la madrugada del 3 de enero de 2026, en Caracas, fuerzas especiales de Estados Unidos, con apoyo logístico y militar, ingresaron al territorio venezolano y ejecutaron una operación de alta precisión que duró aproximadamente unos 40 minutos. Durante el operativo, Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos y posteriormente trasladados fuera del país hacia Estados Unidos, donde enfrentaron cargos en una corte federal en Nueva York. El gobierno estadounidense justificó esta acción como una operación de aplicación de la ley internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Sin embargo, el gobierno venezolano calificó el hecho como una violación a su soberanía y lo describió como un acto de secuestro de Estado. Desde años anteriores, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela había sido objeto de fuertes tensiones internacionales. Diversos países y organismos internacionales habían señalado al gobierno del mandatario por diversas violaciones en materia de derechos humanos, corrupción, así como crisis política, económica y social dentro del país. Estados Unidos mantuvo durante años investigaciones judiciales contra funcionarios venezolanos, incluyendo acusaciones relacionadas con narcotráfico y crímenes transnacionales. En 2025, finalmente, el gobierno estadounidense intensificó las sanciones económicas y las órdenes de captura contra altos funcionarios del régimen venezolano. Paralelamente, la relación diplomática entre ambos países se volvió cada vez más tensa. La acusación formal del gobierno estadounidense sostuvo que Maduro lideraba una organización conocida como el Cartel de los Soles, la cual, según las investigaciones norteamericanas, habría colaborado activamente con grupos guerrilleros colombianos como las FARC para inundar el mercado estadounidense con toneladas de estupefacientes, drogas. Junto con los cargos penales, el Departamento de Estado emitió una recompensa inicial de $15 millones por información que llevara a su captura o condena, una cifra gigantesca que con el tiempo y los cambios de administración llegó a ascender hasta los $50 millones. Este hecho es una pieza fundamental desde la perspectiva del derecho internacional porque abrió múltiples debates técnicos profundos. Luego de dicho suceso, la principal controversia jurídica fue: ¿Estados Unidos tenía derecho a realizar una operación militar dentro del territorio de otro estado sin su consentimiento? ¿O acaso puede una corte doméstica de un país, Estados Unidos, procesar penalmente al líder en funciones de otro país? Tradicionalmente, la costumbre internacional protege a los mandatarios a través de la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado, pero Washington argumentó que la gravedad del narcoterrorismo transnacional y la falta de reconocimiento pleno de legitimidad de su mandato abrían las puertas para esta acción legal, lo que culminó finalmente la operación militar estadounidense en territorio venezolano con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Este caso está directamente relacionado con el derecho internacional público y privado, ya que involucra normas que regulan la conducta entre estados. Entre estas normas que fueron violentadas se encuentran el principio de no intervención, consagrado en la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA, principio que prohíbe terminantemente que un estado interfiera directa o indirectamente en los asuntos internos de otro. La financiación o tolerancia de grupos armados en terceros países para desestabilizar un gobierno, incluso mediante contratistas privados, roza la violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, referente al uso o amenaza de la fuerza. El principio de prohibición de la fuerza establece que ningún Estado puede utilizar fuerza militar contra otro, salvo en casos muy específicos como legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El abuso de la jurisdicción extraterritorial. El derecho internacional exige que haya un nexo claro para juzgar crímenes extranjeros. Estados Unidos aplicó su doctrina de seguridad nacional, argumentando que el tráfico de drogas dañaba directamente a su población. Tratados de extradición. Normalmente, la captura de un criminal internacional se realiza a través de los canales diplomáticos de la Interpol y convenios bilaterales de extradición. Saltar estos canales institucionales e incentivar capturas forzosas mediante recompensas socava las bases de la cooperación jurídica internacional. En este caso, la operación estadounidense genera un gran debate por no contar con una autorización internacional explícita. El gobierno actuó de forma unilateral,
bajo las órdenes de su mandatario, argumentando que se trataba de una acción contra delitos internacionales graves. Esto fue interpretado por varios juristas como una preocupante expansión de la justicia internacional, cuando un líder de Estado sin escrúpulos y gran poder y autoridad puede hacer estas cosas es alarmante y preocupante. Este caso representó gran debate entre los estudiantes del derecho internacional. Este caso nos muestra uno de los mayores dilemas del derecho internacional público, cuando un conflicto entre la soberanía de los estados y la persecución de delitos internacionales graves, como el narcotráfico, chocan entre sí. Desde un punto de vista personal, aunque la lucha contra el crimen organizado es sumamente importante, cualquier acción internacional como la que presentó Donald Trump contra Venezuela no debería haber ocurrido, ya que debe respetar el marco jurídico internacional para evitar precedentes de intervenciones unilaterales. La captura de Nicolás Maduro abre un debate sobre si la seguridad internacional puede justificar la intervención militar en otro estado sin previa autorización. Finalmente, consideremos que, a pesar de estos hechos, la Corte Interamericana de Justicia no se pronunció al respecto, lo cual hace un poco más aterradora la historia. ¿Qué pasará cuando un líder de Estado con tanto poder como Donald Trump empiece a actuar unilateralmente sobre otros estados soberanos? Finalmente, recalco, el derecho internacional debería buscar un equilibrio entre la justicia internacional y el respeto a la soberanía de cada estado, ya que de lo contrario se correrá el riesgo de debilitar el sistema jurídico internacional actual como lo conocemos.